La semana pasada nosotros vimos al principio del capítulo 6 de Deuteronomio que las crisis son importantes, pero que nosotros debemos aprender de nuestros errores también. Entonces, toda crisis, a pesar de que es importante, debe tener un después, un momento en que yo miro hacia adelante y dejo de lastimarme respecto del pasado. Porque de las crisis se aprende, pero yo después avanzo mirando hacia adelante, dejando el pasado en su debido lugar. Y también reflexionamos respecto a que el servicio, la entrega, siempre demanda algo de nosotros. Claro que sí, porque demanda nuestro tiempo, demanda dejar a lo mejor a la familia, pero no por eso deja de ser un espacio de alegría y de gozo, porque al final vimos que el servicio es parte de la vida cristiana, y si todos nosotros servimos a nuestra iglesia y a nuestra sociedad, la carga también se va a hacer más liviana para todos. Y al final vimos que si bien la palabra de Dios está en piedra, ¿no es cierto?, aquí para este pueblo, guardar sus mandamientos significa mucho más que idolatrar la ley. La palabra de Dios son palabras que deben ser traídas a la vida, son la guía para mi proceder y son palabras que deben acontecer entonces también en nuestros corazones. Son actos que deben hacerse realidad a través de la vida diaria. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 11 de Deuteronomio y reflexionaremos sobre dos aspectos del texto. Dos aspectos del texto. Como todo pasaje bíblico, nosotros vamos a ver el capítulo todo, y como todo pasaje, nosotros podemos sacar varias otras enseñanzas de este capítulo 11, pero en esta mañana nos centraremos en solamente dos enseñanzas de este pasaje. Y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 11, de los versos 1 al 4. Deuteronomio capítulo 11, versículos 1 al 4. Yo lo voy a leer en la versión NBI, y usted puede seguir en su casa en la Biblia que tenga a mano, o en su celular, o en su computador, o también se está proyectando ahí, ¿verdad? Dice así: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus enseñanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder, y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra cuando estos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. El capítulo parte del verso 1 hasta el verso 7, los que tienen sus Biblias, con una exhortación. Una vez más, amar a Dios cumpliendo sus enseñanzas y mandamientos, porque, verso 2, ustedes fueron los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Y la palabra acá que está como disciplina, la palabra hebrea, musar, aquí está traducida como disciplina, pero puede ser traducida al español también como reprensión, castigo, instrucción o lección. Entonces,
esta disciplina, esta lección, no es un castigo en términos de maltratar al pueblo, de, como diríamos en buen chileno, de darle su merecido, sino que más bien tiene el contexto de enseñar, de educar, tiene un sentido pedagógico que no es exento de dureza, por supuesto, pero Yahvé no es un Dios que castiga simplemente al que se equivoca. No es un Dios que castiga y que hace sufrir al que se equivoca simplemente porque debe pagar su error, sino que más bien da una lección con la intención de enseñar. Y si bien el pasaje aquí también recuerda el castigo sufrido por una familia en el desierto que está en los versículos, el versículo 5-6 de parte de Yahvé, también nos recuerda acá las hazañas del Señor, los hechos y señales que realizó Dios en contra del ejército egipcio. Momento en que el Señor, termina así el verso 4, los destruyó para siempre. Así que nuestra primera enseñanza de hoy es esta. Las dificultades y los problemas también hacen parte de los planes de nuestro Señor. Fíjense en algo. Aunque la vida como esclavos de este pueblo era muy precaria, por supuesto, ellos, al menos como esclavos, sabían que tenían que comer y que tenían un techo por las noches. Pero haber salido de Egipto y de la seguridad que entregaba la esclavitud para adentrarse en el desierto, con prácticamente solamente lo que tenían puesto, con niños de todas las edades, animales, carpas, y dejar el lugar de donde estaban establecidos para caminar en dirección a una tierra desconocida, en pleno desierto, la verdad es que debe haber sido difícil y asustador. No debe haber sido fácil. Pero ese pueblo tomó esa decisión porque confiaban en el Señor y en la provisión que venía del Señor. Y con la vida cristiana, hoy día, para nosotros, pasa lo mismo. Ser cristiano y cristiana no es recibir una entrada a Fantasilandia. En Brasil, yo cuando escribí decía una entrada a Fantasilandia. En Brasil hay un parque de diversiones parecido a Fantasilandia. Y entonces uno también compra una entrada que te da derecho a estar adentro todo el día y le dicen pasaporte. Es el pasaporte que te entregan. Bueno, ser cristiano y cristiana no es recibir una entrada, no es recibir un pasaporte a un parque de diversiones. La vida sigue igual. Nuestra salud, por ejemplo, sigue siendo débil, frágil. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos enfermado? ¿No es cierto? Y todos los días nosotros salimos, por ejemplo, a nuestros trabajos, estudios o trámites sin saber la verdad, lo que va a pasar en la calle. Y la clave, entonces, de una vida de gozo y paz, como nos dice la Biblia en distintos pasajes, no es fruto de que como cristianos vivimos una vida color de rosas. Porque la verdad, hermanos, hermanas, y contrario a lo que muchas veces se dice desde los púlpitos, Dios no está para resolver nuestros problemas y hacer de la vida una taza de leche. La verdad es que no es el propósito de Él. Su propósito es que nosotros nos reconciliemos con Él. Dios no está para que no hayan tormentas.
Dios está para darnos paz en medio de las tormentas, para que nosotros, confiados en Él, podamos enfrentar los embates de la vida, las situaciones tortuosas y los días malos. Y rápidamente les voy a leer un pasaje. ¿Quieren un ejemplo en la Biblia? Un solo ejemplo, que es de donde me tomo para hacer ese tipo de afirmaciones. Voy a leer las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 11. Pueden buscarlo si quieren, si no, lo escuchan. Pero miren lo que dice Pablo. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. De hecho, Pablo se subió hasta donde nosotros conocemos, lo que nos entrega el Nuevo Testamento. Pablo se subió a un navío, a un barco, a un buque, 3 veces en sus viajes. Las 3 veces naufragó. Naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta que simplemente para Pablo poco importaba el sufrimiento porque su mente y su corazón estaban en otro lugar? ¿Estaban pendientes de otras cosas? Así que debemos aprender y comprender que las cosas malas, los días malos, muchas veces cumplen un propósito en el plan de Dios. Pero más que un castigo, son parte de un discipulado, de una lección que nos pide obedecer. Pero no una obediencia infundada, irracional y malvada, sino que una obediencia en amor. Recuerden el Shema de Dios que vimos unos capítulos atrás. Andar con Dios significa oír, escuchar, reflexionar, internalizar y responder. Dios no quiere una obediencia ciega, sino que quiere una respuesta que nos lleve a comprender su amor por nosotros. Y lo segundo que me gustaría compartir con ustedes en este día es lo que está de los versos 26 al 29 de este capítulo de Deuteronomio. Ahí está la proyección. Versos 16 al 29 del capítulo 11. Voy a leer la palabra del Señor. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición, si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer, y maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir. Y si van tras dioses extraños que jamás han conocido. Cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar
en la tierra que me van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. Bendición y maldición. Querida iglesia, miren, siempre, siempre vamos a tener la posibilidad de escoger. No hay un solo camino, no hay una sola dirección. Todo lo contrario, nosotros tenemos que decidir constantemente cómo queremos escribir la historia que se nos presenta por delante en nuestras vidas. La vida, nuestras vidas, es una vida de constantes decisiones, algunas muy sencillas. Entonces anoté algunas acá. Por ejemplo, me levanto en la mañana y tengo que decidir qué ropa me pongo, qué cocino, tomo agua o tomo jugo. Parecen cosas muy sencillas, pero son decisiones que tengo que tomar. Después hay algunas más importantes o mucho más importantes. Fíjense, ¿dónde vivo? ¿Me compro un auto? ¿Qué estudio? ¿Dónde trabajo? ¿Con quién me caso? ¿Tengo hijos? Y si tengo hijos, ¿cuántos? ¿Ahorro plata o me gasto lo que estoy recibiendo? Si se fijan, algunas de estas responsabilidades son personales, pero otras son familiares. Y también hay responsabilidades que son comunitarias, que son sociales. Por ejemplo, el próximo domingo, ¿en quién voto? Porque no da lo mismo el presidente que tengamos, no da lo mismo el Congreso que tengamos. Entonces, ¿qué país quiero para mí y para mis hijos? ¿Qué sociedad yo quiero construir? ¿Y cómo yo puedo aportar en esa sociedad? Y por último, decisiones que tienen un carácter más espiritual. Miren, todo en la vida es espiritual. No hay situaciones de nuestra vida que no tengan que ver con el mundo espiritual. Todo es espiritual. Otra cosa es que si es para bien o para mal. Pero aquí yo anoté algunas cosas que las puse como decisiones espirituales. En quién creo, cómo me relaciono con Dios y por ende cómo me relaciono también con los demás, a qué iglesia asisto y así. Entonces, si se dan cuenta, la vida entera es un lugar de decisiones y responsabilidades. Y según estos versos, hay elecciones que llevan a bendición, como hay otras que nos llevan a maldición. Decisiones buenas y decisiones malas. Hermanos, hermanas, Dios es el Señor, sí. Creo que la mayoría de nosotros no tenemos ninguna duda respecto de eso. Pero la responsabilidad que cae en nosotros es la de tomar constantemente el camino correcto y adecuado en nuestras vidas. La decisión siempre está en nuestras manos. Porque si se fijan, incluso nuestra relación con Dios es una opción que nosotros podemos dejar o tomar. El amor de Dios está para todos y todas, sí. Y su palabra dice que Él no deja a justo desamparado, sí. Pero nuestra relación con Él sabemos que no es una relación forzada.
Entonces miren, todo el pacto aquí en Deuteronomio se hace con el pueblo. Y la opción de elegir también se le da al pueblo. Porque los mandamientos de Dios, tanto para este pueblo como para nosotros hoy, nos hacen justos y nos hacen vivir en justicia. Pero en cambio, obviamente, solo el acto mismo de vivir lejos de los mandamientos de Dios es escoger vivir en injusticia. Y el hecho de que yo debo ser responsable con mis actitudes, ya de por sí anula el concepto de meritocracia que tanto nos gusta y que tanto nos han metido en la cabeza culturalmente desde que somos niños. Porque fíjense, no siempre se trata de recibir lo bueno y lo malo de Dios, sino que también se trata de los resultados de mis propios actos. Y si yo soy responsable frente a Dios, si yo soy irresponsable frente a Dios, también voy a estar siendo irresponsable frente al mundo y a los demás. Y actuando así irresponsablemente, es imposible que me vaya bien. Y si me va mal a mí, va mal al mundo que me rodea también, a mi círculo. Y como todos estamos conectados, encadenados de alguna forma como sociedad, me va a ir mal también, o va a ir mal también a nuestra tierra, a nuestro país, a todos. Entonces, esta es la segunda enseñanza que les quiero dejar hoy. Tenemos el poder de elegir y debemos pedir a Dios que nos ayude a elegir bien. Recuerden algo, mis decisiones no me afectan solo a mí y todo está conectado, todo es parte de un uno. La idea de justicia, por ejemplo. Si todos buscamos la justicia y decidimos actuar en justicia, siendo herramientas de justicia en las manos de Dios, la consecuencia natural de esto va a ser que no nos va a faltar nada a nadie. Porque todo lo que hay está siendo disfrutado equitativamente por todos los seres humanos, cumpliendo de esa manera la voluntad de Dios. Pero la realidad ha demostrado que este sistema en que vivimos, y no hablo de un sistema solo político, hablo en todos los ámbitos, el mundo en que vivimos en sociedad no es capaz de hacernos plenos y somos claramente infelices. Estamos llenos de gente solitaria, angustiada, deprimida y destructiva. Y la realidad también ha demostrado que el egoísmo, qué palabra más terrible, lleva a la destrucción del ser humano. Porque la avaricia y la paz se excluyen mutuamente. Y sabemos que el corazón del hombre es avaro. Entonces podemos decir, vivimos mal y somos infelices porque el mundo es la consecuencia de nuestra forma injusta de vivir y actuar. ¿Por qué? Porque dejamos a un lado los mandamientos de Dios y actuamos de manera independiente de Él. Así que no es que todo lo malo y todo lo bueno venga de Dios. Y tampoco es que
todas las bendiciones o maldiciones son consecuencias solamente de mis actos. La vida y el quehacer de nuestro mundo son una mezcla de los actos divinos, los actos naturales y las consecuencias de nuestros propios actos. Pero la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, gracias a él, nos ofrecen las pautas para el desarrollo de una nueva forma de vivir que sí se enmarca dentro de la voluntad de Dios. Y como cristianos debemos leer esas pautas a partir de una sola persona, Jesucristo. Él es nuestro paradigma, Él es el filtro por el cual paso todas mis decisiones. Porque como individuo y como representante del verdadero pueblo de Dios, Jesús cumplió con el mensaje central de Deuteronomio y con los preceptos que giran en torno a él. Una y otra vez, sus enseñanzas y acciones se refieren al corazón de la fe bíblica, el amor exclusivo a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Y esto se mostró sobre todo en la cruz del Calvario, donde Dios y el hombre se dieron la mano en la persona de Jesucristo. Querida iglesia, lo voy a decir de esta forma y no voy a cansar de decirlo. En Jesús todo se completa. En Jesús todo se hace pleno. En Jesús y con Jesús ya no hay rico ni pobre. Ya no hay nacionales y extranjeros. Ya no hay negros y blancos, hombres y mujeres. En Jesús todos y todas somos uno, viviendo en justicia y sin necesidad de nada. En Jesús viviremos en armonía con Dios y así, y si vivimos en armonía con Dios, viviremos en armonía unos con los otros también. Oremos al Señor. Querido Dios, querido Padre, querido Papá, ayúdanos a vivir los días difíciles tomados de tu mano. Ayúdanos a que dejemos de ver los momentos difíciles como castigo de un Dios perverso, sino que comprendamos estos días como un tiempo de aprendizaje y de conocimiento, como una oportunidad de acercarnos más a ti, Señor, y depender más y más de ti. Y ayúdanos, Señor, a que sepamos elegir sabiamente, para que seamos responsables de nuestros actos, para que de esa forma, Dios, tú vengas a glorificarte y el mundo venga a ser transformado, como la semilla de mostaza que va creciendo, como la levadura que leuda toda la masa. Transforma nuestras vidas, Señor. Cambia nuestros corazones, Señor. Ya no queremos, Señor, ser los viejos hombres, las viejas mujeres. Queremos tener comprensión, Señor, y clamamos a ti porque queremos tener
una mejor comprensión, Señor, de tu reino, Señor, y de tu amor hacia nosotros, Señor. Porque sabemos que si comprendemos mejor tu amor, vamos a amar mejor también, Señor, a amigos y enemigos, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a poder tomar buenas decisiones, Señor. Porque si todos tomamos buenas decisiones, es imposible que el mundo siga tal como está, Señor. Él se ha ido transformando en estos 2000 años y va a seguir siendo transformado, Señor, por tu voluntad y por tu Espíritu Santo, Señor. Entonces, lo que te pedimos simplemente es que tú nos hagas herramientas en tus manos, Señor, para que nuestras elecciones sean de bendición y no de maldición. Para que así, donde quiera que vayamos, Señor, haya bendición y no maldición. Ayúdanos, Señor, en todo esto, Señor. Gracias damos por tu palabra, Señor. Gracias damos por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.